Se despertó en su cumpleaños a las 6 de la mañana, como siempre lo hacía, pasando del sueño a la rutina sin ceremonia. 77 años ya, una cifra que podría haber exigido reflexión, pero la cuenta de los años se había vuelto borrosa para él desde la muerte de Marisol. 5 años sin ella se habían alargado en una larga y pálida estación que había devorado las medidas más pequeñas del tiempo. Orlando se arrastró hasta la cocina, preparó café sin azúcar, untó mantequilla de maní en una tostada y abrió el pastillero de plástico con los días marcados en letras ordenadas, el mismo recipiente que Marisol había impuesto en sus vidas cuando previó los pequeños olvidos que llegan con la edad. Nunca se consideró olvidadizo, simplemente había dejado de preocuparse por retener lo que no tenía importancia. La casa llevaba su peso y su historia juntos, sus sonidos tan familiares como las articulaciones de sus manos. 3 dormitorios vacíos esperaban en lo alto de las escaleras, aún creyendo en los pasos que se habían ido años atrás cuando Diego y Lucía construyeron sus propias vidas en otros lugares. Orlando permanecía en la casa que él y Marisol habían comprado cuando apenas eran un par de aprendices esperanzados en la adultez. Entonces era pequeña, y creció conforme creció su trabajo. Había levantado el porche, enmarcado los cobertizos y medido el ancho del garaje de 2 coches con una cuerda y una espalda obstinada. La madera había sentido su palma, los clavos habían aceptado su martillo y la estructura había aprendido su toque. Se detuvo frente a la ventana sobre el fregadero y miró hacia el patio que había albergado sombras de verano y silencios de invierno durante décadas. El manzano que plantaron el año en que nació Diego se inclinaba bajo el peso de otra cosecha fiel, 52 temporadas sin fallar, una promesa constante mantenida por la corteza y la savia. Sintió una breve punzada, de esas que mezclan gratitud y arrepentimiento, porque sabía lo fácil que es dar por sentadas las cosas fuertes. El teléfono interrumpió el silencio con el ritmo brillante de una llamada matutina. La voz de su hija, ensayada y alegre, le llegó desde la distancia para desearle lo mejor y anunciar una visita a las 2 de la tarde, la primera vez en mucho tiempo que ella y Diego llegarían juntos. Intentó recordar cuando habían compartido una puerta por última vez, el recuerdo tenía el color del funeral de Marisol, el aire de la iglesia cargado de lirios. Su hija prometió llevar una tarta que creía que era su favorita, un detalle que le dijo mucho más de lo que debía sobre la distancia entre pensar y atender. Más tarde su hijo envió un mensaje insistiendo en que no cocinara porque llevarían el almuerzo, una muestra de consideración que le recordó la última vez que la urgencia vino disfrazada de preocupación, cuando Diego necesitó ayuda para sostener un segundo negocio que se hundió antes del otoño. El contraste entre padre e hijo se mostraba otra vez en su memoria. Orlando había empezado con un cinturón de herramientas y disposición para aprender del fracaso, construyendo una empresa clavo a clavo. Diego había obtenido un título y consideraba el trabajo físico como una forma de derrota. Lucía, inteligente desde niña, había entrado en una vida de superficies pulidas con Nicolás, un cirujano cuya bondad era real pero cuyo silencio resultaba demasiado fácil de moldear. Las horas avanzaron hacia la tarde y Orlando notó cómo el aire dentro de la casa retenía el suave aroma de la madera vieja, el aceite de limón y las últimas manzanas que había lustrado con la manga. A las 2:05, una SUV oscura se detuvo junto al bordillo, seguida un momento después por el sedán cansado de Diego, su pintura apagada por los años de sol. Orlando observó desde la cocina como quien vigila el clima acercarse, sabiendo que no podía detenerlo y quizá debía prepararse para ello. Los condujo al salón donde antes estaban las figuras de porcelana de Marisol, antes de guardarlas para proteger su equilibrio y su brazo del polvo. Aparecieron recipientes de comida para llevar y una caja brillante de pastelería sobre la mesa del comedor, símbolos de celebración que no coincidían del todo con sus costumbres ni con su salud. No le importó la descoordinación porque había aprendido que la cortesía puede mantener unida a una familia por una tarde. Se sirvió vino para quienes lo querían, y Orlando fingió no notar los pequeños cálculos detrás de cada copa. La conversación se deslizó por los surcos superficiales de clubes, comités y nuevos proyectos, el lenguaje flotante de la ambición y la esperanza, y dejó que pasara por la habitación como la luz a través de una cortina delgada. Bajo el diálogo sintió una preparación cuidadosa, la alineación silenciosa de los puntos de un argumento que aún no se había expuesto.
En medio del ruido de los cubiertos y de las pequeñas actuaciones que las personas se ofrecen unas a otras, Orlando sintió que algo se inclinaba dentro de él, una certeza de que el día no terminaría donde había empezado. Cuando los platos fueron recogidos y la mesa limpiada de migas, la casa exhaló y el silencio volvió a su nivel. Escuchó el crujido de las tablas del suelo y el ritmo constante del viejo reloj de pared, comprendiendo que las horas por venir medirían no solo el tiempo sino también la distancia, esa que crece dentro de las familias cuando el afecto se usa como herramienta y no como regalo. Miró otra vez por la ventana hacia el manzano, sus ramas cargadas, su paciencia intacta, y se afirmó a sí mismo como un constructor que asegura la escalera antes del primer paso. La luz de la tarde se deslizó lentamente por la casa, extendiéndose en franjas cansadas sobre el suelo mientras Orlando permanecía sentado en silencio, sintiendo que algo bajo la visita esperaba ser dicho. Lucía mantenía esa compostura deliberada que siempre la acompañaba, pulida y elegante, mientras Diego se movía con la inquietud de quien quiere hablar pero teme el peso de sus propias palabras. Orlando los observaba a ambos con la paciencia de un hombre que ha pasado la vida escuchando cómo crujen las paredes antes de las tormentas. Pensó que las reuniones familiares tienen un ritmo, un patrón que empieza con calidez y se desliza suavemente hacia un propósito. Lo sintió ahora, los pasos cuidadosos antes de la verdad. Le hicieron preguntas casuales sobre su salud, su sueño, su apetito, pero debajo de sus voces estaba la misma preocupación ensayada que sonaba menos a amor y más a preparación. Vio cómo Lucía estudiaba las esquinas de la habitación, los muebles, el techo, los bordes donde podrían necesitarse pequeñas reparaciones. Diego pasó la mano por la mesa del comedor como si midiera su valor en lugar de recordar las comidas compartidas allí. Orlando comprendió entonces que lo que habían venido a decir no se trataba realmente de su cumpleaños. Se trataba de la casa, del silencio, de los años que se negaban a doblarse del modo en que ellos querían. Guardó silencio mientras se dirigían al salón, el mismo espacio que durante décadas había albergado risas, penas y discusiones por igual. El aire se sentía más pesado ahora, aunque nada visible había cambiado. Entendía las señales no dichas, la forma en que la mirada de Diego se cruzó con la de Lucía por medio segundo, la manera en que ella enderezó la espalda y ajustó el tono antes de comenzar a hablar. Su preocupación salió pulida, suave y ensayada, como si hubieran practicado cada palabra en el coche antes de cruzar su puerta. Le dijeron con delicadeza que les preocupaba que viviera solo en una casa tan grande, que ya no era seguro, que la edad trae descuidos y accidentes. Orlando escuchó sin interrumpir. Había construido hogares para otros toda su vida y siempre creyó que ninguna casa era peligrosa si su dueño la respetaba. Sin embargo, mientras Lucía hablaba, comprendió que sus palabras no trataban de seguridad, sino de control. Diego añadió algunos comentarios sobre el costo del mantenimiento, las reparaciones del techo y el seguro. Su voz llevaba la impaciencia de quien quiere atravesar rápidamente un terreno incómodo. Los ojos de Orlando se desviaron hacia la ventana, donde el manzano permanecía tranquilo e imperturbable, inclinado por el peso de los frutos pero firme, y se preguntó en qué momento sus hijos habían dejado de entender ese tipo de estabilidad. Le sugirieron un lugar que habían encontrado, una residencia cómoda con jardín y médicos disponibles a todas horas, una comunidad donde la gente de su edad podía relajarse y vivir sin preocupaciones. La manera en que Lucía lo describía hacía que sonara más a un resort que a un encierro. Orlando se recostó y dejó que las palabras se asentaran. Pensó en la promesa de Marisol años atrás, cuando hablaron de envejecer juntos en esa misma casa, cuidando el jardín, sentados en el porche cuando el atardecer enfriara el aire. Ese sueño ya había sido roto por el tiempo, y ahora sus hijos ofrecían romper lo que quedaba de él. Quiso decirles que no, recordarles que su mente aún funcionaba con claridad, que sus manos aún eran lo bastante firmes para reparar lo que hiciera falta, pero reconoció la inutilidad de discutir contra decisiones que ya habían sido tomadas en secreto. Veía en su postura que no estaban preguntando, lo estaban preparando para aceptar lo que ya habían elegido. Cuando la conversación terminó, se levantaron con la satisfacción de quienes creen haber hecho algo noble. Lucía se movió por la cocina ordenando cosas que no necesitaban ordenarse, mirando los estantes como si ya los imaginara vacíos.
Diego desapareció brevemente en el garaje, diciendo que quería revisar el sistema eléctrico, y regresó momentos después evitando los ojos de Orlando. Nicolás, callado y educado, siguió el ejemplo de su esposa, ofreciendo una mirada de simpatía que parecía sincera pero impotente. Cuando finalmente se fueron, la casa volvió a quedarse quieta, su silencio profundizándose como el aire después de una tormenta pasajera. Orlando se sentó en su silla junto a la ventana, mirando cómo la luz del atardecer pintaba el manzano con un oro suave. Pensó en todos los años que había pasado construyendo estabilidad con madera y paciencia, y ahora la sentía moverse bajo sus pies. Sabía que el cambio venía, lento pero inevitable, y percibía que eso era solo el comienzo. El aire tenía una pesadez extraña, no de miedo sino de comprensión, el entendimiento silencioso de que las personas que más amaba se preparaban para quitarle lo único que lo mantenía anclado. Las sombras se espesaron con la llegada de la noche, y el tic-tac del reloj se volvió más fuerte, cada sonido marcando el inicio de algo que aún no sabía nombrar. Cuando la noche cayó sobre la casa, una quietud particular se asentó, la que llega cuando las voces se marchan pero sus intenciones permanecen. Orlando permaneció sentado en el salón, sus ojos siguiendo las siluetas de las sombras que se extendían por el suelo. El aire estaba impregnado con un tenue olor a perfume y a comida frita, restos de la visita que había terminado horas antes. Aún podía ver la sonrisa calculada de Lucía, la forma en que sus palabras habían tenido suavidad pero no calor, y los gestos nerviosos de Diego, que revelaban más impaciencia que preocupación. Su visita había dejado tras de sí un rastro de inquietud, como si cada palabra pronunciada hubiera estado sostenida por una decisión ya tomada. Orlando se recostó en su silla, escuchando cómo la casa respiraba. Las paredes, construidas con sus propias manos, parecían repetir la inquietud que él sentía. Sabía que sus hijos no habían venido simplemente a celebrar su cumpleaños. La charla sobre seguridad y cuidados había sido una introducción a algo mayor, algo que requería su ausencia del hogar que había construido, y aunque hablaron con cuidado, comprendió la verdad oculta bajo el lenguaje del amor. Se levantó despacio, con el peso de la edad sobre las rodillas pero sin que aún lo venciera. Al recorrer la casa, pasó los dedos por la barandilla lisa, la misma que había tallado décadas atrás cuando la madera era nueva y la risa de Marisol aún llenaba las habitaciones. Cada marca, cada crujido, cada esquina guardaba memoria. Llegó a la cocina y miró otra vez por la ventana. El manzano permanecía inmóvil bajo la luz de la luna, sus hojas susurrando suavemente con el viento. Ese árbol lo había visto todo, el nacimiento de sus hijos, sus juegos, su creciente distancia y ahora esta traición silenciosa. Pensó en Marisol y en cómo ella habría visto a través de la dulzura de sus palabras en un instante. Siempre supo cuando el afecto se usaba como disfraz. Orlando se sirvió un pequeño vaso de agua y se quedó de pie junto al fregadero, observando el reflejo del árbol en el cristal oscuro de la ventana. El silencio de la casa ya no era pacífico, era expectante, como una habitación que aguarda que algo se rompa. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, con la luz del sol atravesando las persianas y trazando líneas duras sobre el suelo. La rutina de Orlando seguía igual, café, tostada, el orden cuidadoso de las pastillas, pero el ritmo de sus manos se sentía más lento. Pasaba por cada acción no por hábito, sino por necesidad, buscando algo estable a lo que aferrarse. Cerca de las 9, un mensaje de texto de Diego apareció en su teléfono, corto y educado, prometiendo otra visita más tarde ese día para hablar de algunos detalles importantes. Orlando leyó las palabras 2 veces y dejó el teléfono sin responder. Ya sabía cuáles serían esos detalles. El plan de sus hijos se desarrollaba paso a paso, y aunque lo disfrazaban con un lenguaje cuidadoso, era evidente que estaban organizando el siguiente capítulo de su vida sin preguntarle si lo deseaba. Miró alrededor de la cocina, memorizando las cosas que importaban, las marcas en la pared donde se habían medido sus hijos, la silla donde Marisol solía sentarse con su café, el punto desgastado del suelo cerca de la ventana donde había estado tantas mañanas antes de ir a trabajar. Intentó fijar esas imágenes en su mente, sabiendo que pronto podrían existir solo como recuerdo.
Por la tarde, el sonido de los coches entrando en el camino de entrada lo sacó de sus pensamientos. La misma SUV negra y el sedán descolorido de Diego se detuvieron frente al porche. No se movió para recibirlos de inmediato, en su lugar, observó desde la ventana, notando cómo Diego miraba alrededor del jardín antes de dirigirse a la puerta, y cómo los ojos de Lucía recorrían rápidamente el frente de la casa, como si ya se estuviera desprendiendo de ella. Entraron con sonrisas forzadas y voces elevadas con brillo, llevando esa clase de alegría que nace más de la culpa que del gozo. Hablaron de lo hermoso que estaba el día, de lo limpia que se sentía el aire y de lo tranquila que parecía la ciudad. Orlando escuchó, asintió y esperó. La conversación volvió, como sabía que ocurriría, al tema de su seguridad. Mencionaron los peligros de incendio por el cableado viejo, la dificultad de mantener una propiedad tan grande, la soledad de vivir solo. Cada frase sonaba razonable, pero juntas construían un muro que lo empujaba suavemente fuera de su propia vida. Al anochecer, se marcharon de nuevo, satisfechos con su avance, dejando tras de sí el tenue olor a perfume y el silencio inquietante de una decisión tomada. Orlando permaneció junto a la ventana mucho después de que sus coches desaparecieran, observando cómo el camino se desvanecía en la oscuridad. Comprendió que sus hijos no habían venido a visitarlo, sino a ensayar el futuro. Lo estaban preparando para su propia salida, paso a paso, disfrazada de cortesía y envuelta en deber. Sintió el primer destello de algo más frío que la tristeza, una ira pequeña y constante que no nacía de la traición, sino de la comprensión. La casa a su alrededor pareció escuchar mientras él murmuraba en su mente que no entregaría tan fácilmente la última parte de su vida. Apagó las luces y subió las escaleras, su cuerpo pesado pero la mente despierta, consciente ahora de que lo que se avecinaba pondría a prueba algo más que su paciencia. La noche cayó silenciosa sobre el vecindario, y la casa pareció acomodarse en un descanso superficial, pero Orlando no halló sosiego. Se sentó en su silla junto a la ventana, el mismo lugar donde había pasado incontables tardes con Marisol, viendo cómo el crepúsculo se disolvía en la oscuridad. Ahora el silencio de la casa se sentía más denso, cargado con el eco de cosas que aún no habían ocurrido pero que ya se acercaban. Percibía un cambio, una leve anomalía en el aire que no sabía nombrar, algo entre instinto y recuerdo. Las horas pasaron lentas, sin forma. El reloj en la pared marcaba el tiempo como un latido que se negaba a calmarse. Al cabo de un rato, Orlando se levantó y comenzó a recorrer la casa, apagando luces, revisando cerraduras, tocando los bordes de los muebles para asegurarse de que todo estaba en su lugar. Pasó de una habitación a otra, las suelas de sus zapatillas susurrando contra el suelo de madera, un sonido demasiado suave para consolarlo. Cuando llegó a la cocina, se detuvo un momento y miró por la ventana hacia el manzano del exterior, cuyas ramas se balanceaban levemente bajo un viento inquieto. Los frutos colgaban como linternas apagadas, sus pieles atrapando la poca luz que ofrecía la luna. Permaneció allí más tiempo del que pretendía, preguntándose por qué de pronto sentía que lo observaban, aunque la calle yacía vacía y quieta. Subió las escaleras y se preparó para dormir, doblando su ropa con cuidado y colocándola en la silla, como había hecho cada noche durante años. El ritmo de la rutina calmó su respiración por un momento, pero el descanso se negó a llegar. Se acostó en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, contando los segundos entre los leves crujidos de las viejas paredes. En algún punto profundo de la noche, el sonido cambió, un leve chasquido, luego un susurro semejante al desgarro lento del papel. Orlando se incorporó, con el corazón sabiendo ya lo que la mente no quería aceptar. El olor llegó después, débil pero inconfundible, el filo agudo del fuego mezclado con algo químico, algo intencional. Se levantó de la cama, cada movimiento deliberado, y abrió la puerta del pasillo. Desde abajo, un tenue resplandor anaranjado temblaba contra las paredes. Se aferró a la barandilla y bajó las escaleras con cuidado, su mente atrapada entre la incredulidad y el control. Al llegar a la cocina, la verdad se reveló con un horror silencioso. Una pequeña línea de fuego parpadeante se arrastraba por la base de la puerta lateral, lamiendo la cortina como si probara su paciencia.
Por un momento se quedó inmóvil, no por miedo, sino por confusión, porque nada en esa casa había comenzado a arder por sí solo. Entonces sus instintos tomaron el mando, la misma firmeza que había guiado sus manos durante años de construcción. Arrancó la cortina y la presionó bajo el talón, sofocando las llamas hasta que solo quedó humo. El pecho le dolía por el esfuerzo, pero sus manos no temblaban. Fue directo al fregadero, llenó una olla con agua y la vertió sobre el borde chamuscado de la pared, escuchando el siseo tranquilo que siguió. El leve olor a combustible volvió a subir, demasiado familiar para confundirlo. Se quedó quieto, los ojos fijos en la mancha oscura al pie de la puerta, una huella dejada por algo vertido, no derramado. Se arrodilló, la tocó con los dedos y los acercó a la nariz. El olor confirmó lo que su corazón ya sabía. No fue un accidente. Alguien había intentado encender fuego dentro de su casa. Miró alrededor de la habitación, las formas familiares ahora ensombrecidas por la sospecha, y sintió una punzada más profunda que el miedo, la punzada de la comprensión. Se enjuagó las manos y llamó al número de emergencia con la precisión calmada de un hombre que reporta un accidente que aún no desea explicar. Habló poco, solo lo necesario, y colgó. En cuestión de minutos, el resplandor de un coche patrulla apareció por la ventana delantera, sin luces, pero con presencia evidente. Un oficial inspeccionó la puerta, hizo algunas preguntas y sugirió que podría haber sido un fallo eléctrico o una pequeña fuga de gas. Orlando asintió sin discutir, sabiendo más pero eligiendo el silencio. Cuando el coche se fue, la calle volvió a su quietud. No regresó a la cama. En su lugar, se sentó en el porche envuelto en su chaqueta, el viento nocturno frío contra su rostro. Miró de nuevo el manzano, sus hojas temblando como testigos vivos. En la tenue luz del amanecer, el humo ya había desaparecido, dejando solo una mancha húmeda en la pared y el recuerdo de lo que pudo haber sido. Orlando se quedó allí hasta que el sol trepó sobre el horizonte, pálido e indiferente, marcando el inicio de otro día que se sentía como un final. Los ojos le ardían, no por el humo, sino por el cansancio, pero su mente se negaba al descanso. Algo dentro de él había cambiado, algo sólido y callado que ningún miedo podría derribar. Sabía que esto era solo el comienzo de lo que se había puesto en marcha. Lo que aún no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus propios hijos para borrar la vida que él había construido. La mañana llegó con una luz gris y apagada que no trajo consuelo. Orlando se sentó a la mesa de la cocina, mirando la puerta lateral que aún conservaba las marcas del humo y la silueta húmeda donde había vertido el agua. El olor a madera quemada se aferraba al aire, obstinado y acusador. No sintió miedo, solo una conciencia cansada de lo que había ocurrido y de lo que significaba. Cuando el teléfono sonó, el sonido lo sobresaltó, aunque lo esperaba. Era Lucía, con un tono alegre y controlado, preguntando cómo había dormido, si todo estaba bien, si necesitaba algo. Orlando le dijo simplemente que había habido un pequeño fuego cerca de la puerta, pero que lo había apagado antes de que se extendiera. Hubo una pausa, y luego su voz se suavizó en lo que creía sonar a preocupación. Prometió ir de inmediato, llevando a Diego y a Nicolás con ella, para que pudieran ocuparse de las cosas. Terminó la llamada sin comentario y se recostó, dejando que la casa volviera al silencio. El reloj en la pared marcaba el tiempo con un ritmo parejo e imperturbable, recordándole que al tiempo poco le importan los problemas de los hombres. Una hora más tarde, los coches llegaron de nuevo, las llantas crujiendo contra la grava del camino. Lucía entró primero, su perfume la precedía, el rostro compuesto en una máscara de preocupación. Diego la siguió de cerca, los ojos moviéndose hacia la puerta, observándola demasiado rápido, como si ya supiera lo que vería. Nicolás lo siguió, sosteniendo una carpeta y evitando la mirada de Orlando. Se movieron por la casa como visitantes que habían venido a inspeccionar y no a consolar. Lucía empezó a hacer preguntas sobre el incendio, cómo empezó, cuándo lo notó, qué había hecho, pero su tono llevaba más incredulidad que cuidado. Diego se agachó junto a la puerta lateral, fingiendo examinar los daños, murmurando sobre el cableado viejo y la madera seca. Orlando lo observó atentamente,
reconociendo en sus movimientos la incomodidad de la culpa. Nicolás permaneció en silencio, su incomodidad evidente en cada pequeño gesto. Tras una breve inspección, Lucía se sentó a la mesa y desplegó varios folletos brillantes. Estaban impresos con fotografías de ancianos sonrientes sentados entre flores, todos bajo un encabezado que decía Residencia de Mayores Las Acacias. Orlando los miró y luego la miró a ella, sin decir palabra. Ella comenzó a hablar de nuevo, describiendo lo seguro y tranquilo que era el lugar, cómo ofrecía atención médica, actividades organizadas e incluso un jardín donde él podría plantar lo que quisiera. Sus palabras flotaban en el aire como anuncios practicados y memorizados. Diego intervino, mencionando lo mucho más fácil que sería para todos si Orlando no tuviera que preocuparse por el mantenimiento, por la seguridad, por los accidentes que podrían volver a ocurrir. Nicolás añadió unas palabras sobre la calidad del cuidado, con voz firme pero ojos inquietos. Lo presentaban como un regalo, un acto de bondad, y sin embargo, cada frase llevaba el peso de la decisión final. Orlando comprendió lo que querían, que se rindiera en silencio, que entregara la vida que había construido y se hiciera a un lado para que ellos pudieran dividir lo que quedaba de ella. No les respondió. En su lugar, miró más allá de sus rostros hacia el manzano al otro lado de la ventana. Permanecía como siempre, fuerte e inmutable, dando frutos sin queja. La visión lo serenó, como si el árbol le recordara lo que significa resistir. Lucía confundió su silencio con consentimiento y sonrió con suavidad, prometiendo que ya habían programado una visita para esa misma tarde. Lo llevarían allí, le mostrarían el lugar y le dejarían decidir después de ver lo cómodo que era. Orlando asintió una sola vez, no porque estuviera de acuerdo, sino porque resistirse solo revelaría la profundidad de su sospecha. Necesitaba tiempo, no discusión. Diego pareció aliviado por su silencio, confundiéndolo con rendición, mientras Lucía volvía a recorrer la casa, anotando reparaciones, levantando marcos y moviendo pequeños objetos con una familiaridad posesiva. Orlando siguió sus movimientos con ojos cansados, memorizando la forma en que su mano se detenía sobre la foto de Marisol, como si midiera si valía la pena conservarla. Cuando se marcharon para prepararse para la visita de la tarde, la casa volvió a quedarse en silencio. Orlando permaneció largo rato en la cocina, respirando el tenue olor a humo aún atrapado entre las tablas del suelo. Pensó en lo rápido que algo construido a lo largo de una vida podía borrarse, en lo frágil que se volvía la propiedad cuando la familia decidía que era lo mejor para uno. Salió al patio y tocó el tronco del manzano, sintiendo la corteza áspera bajo su palma. Era sólido, vivo y real, algo que nadie podía fabricar ni destruir con mentiras. Se prometió en silencio que, pasara lo que pasara, no permitiría que lo movieran como un mueble de un lugar a otro. Volvió al interior, se sentó en su silla y esperó a que el sol subiera más alto, al momento en que regresarían para escoltarlo fuera de su propia vida. El reloj seguía marcando el tiempo, y con cada segundo que pasaba, el aire en la casa se volvía más pesado, cargado con la lenta certeza de que su mundo estaba siendo desmantelado pieza por pieza. A primeras horas de la tarde, el sol se había vuelto implacable, y su luz se derramaba sobre el patio con un brillo plano y cruel. Orlando esperó adentro, sentado cerca de la ventana desde donde podía ver el camino sin ser visto. Escuchó el zumbido familiar de la SUV negra al detenerse junto al portón, seguido por el ritmo irregular del sedán de Diego llegando detrás. Por un momento fugaz pensó en cerrar con llave y fingir no oírlos, pero no tenía sentido. Seguirían viniendo hasta que él les diera lo que querían. Se puso de pie, ajustó el cuello de su camisa y esperó mientras la puerta principal se abría al sonido de la simpatía cuidadosamente ensayada de Lucía. Ella habló de lo aliviada que estaba de que hubiera aceptado visitar las Acacias, de lo importante que era que lo viera con sus propios ojos. Diego se movía con un aire de deber más que de afecto, evitando la mirada de Orlando como si mirarlo directamente pudiera revelar algo que ninguno quería decir. Nicolás lo seguía, sosteniendo otra carpeta, los papeles ordenados dentro como un veredicto a la espera de una firma. Lo ayudaron a subir al coche como si fuera frágil, aunque no necesitaba ayuda. El viaje comenzó en silencio,
interrumpido solo por el tono ensayado de Lucía mientras describía las comodidades de la residencia. Hablaba de jardines, enfermeras, programas sociales y seguridad, sus palabras cuidadas y suaves. Diego añadía datos sobre costos, distancia y conveniencia, con un tono casi empresarial. Orlando miró por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de las calles familiares de su vecindario a carreteras más amplias y vacías, bordeadas de setos recortados y altos cipreses. El mundo exterior parecía bien cuidado pero hueco, como una pintura demasiado limpia para contener vida. Comprendió que ellos habían pensado en esto durante mucho tiempo, que habían planeado cada paso, cada frase, cada gesto de amabilidad destinado a disfrazar el control. La voz de Marisol flotó en su memoria, advirtiéndole hacía años que sus hijos eran inteligentes pero inquietos, siempre deseando más de lo que el amor debía permitir. Entonces había ignorado sus temores, creyendo que la familia no podía volverse contra sus propias raíces. Ahora entendía que las raíces no siempre bastan cuando la ambición envenena la tierra. Las Acacias apareció al final de una calle tranquila bordeada de muros blancos y enredaderas en flor. El edificio era moderno, pintado de amarillo pálido con contraventanas verdes, y sus ventanas brillaban bajo la luz de la tarde. Era hermoso en el mismo modo en que a veces lo son los hospitales, limpio, simétrico y sin personalidad. Dentro, el aire olía ligeramente a lavanda y antiséptico. Una mujer en la recepción lo saludó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Fueron guiados por amplios pasillos donde los suelos pulidos reflejaban todo menos calidez. El comedor era luminoso y silencioso, las sillas alineadas con la precisión del deber. En el patio, algunos residentes se sentaban bajo la sombra de los árboles recortados, sus rostros tranquilos pero distantes, sus movimientos lentos y deliberados. Orlando caminó en silencio detrás del grupo, escuchando las explicaciones ensayadas sobre rutinas diarias y asistencia médica. Todo parecía perfecto en la forma en que la perfección a menudo oculta el vacío. Asintió donde la cortesía lo exigía, pero dijo poco. Para él, el lugar se sentía como una sala de espera bien decorada para vidas ya concluidas. Cada sonido, las ruedas del carrito de una enfermera, el zumbido lejano de un televisor, el roce de los papeles, resultaba demasiado controlado, demasiado definitivo. Imaginó a Marisol allí y supo que lo habría odiado, lo habría llamado una jaula hermosa. Cuando terminó la visita, Lucía se volvió hacia él con esa misma expresión tranquila que escondía expectativas bajo su superficie. Diego aguardaba su respuesta, los brazos cruzados, mientras Nicolás permanecía junto a la recepcionista, intercambiando palabras en voz baja. Orlando simplemente dijo que el lugar parecía pacífico, lo cual bastó para que Lucía sonriera. Tomó su silencio como aceptación, su alivio evidente en la manera en que sus hombros se relajaron ligeramente. Diego murmuró algo sobre empacar lo esencial para las primeras noches, prometiendo que luego podrían reevaluar. Orlando no dijo nada, solo asintió de nuevo, guardando sus pensamientos doblados con cuidado detrás de su rostro sereno. El regreso pareció más largo. Lucía habló de lo mucho que todo mejoraría cuando él estuviera instalado, del personal y del jardín que podría disfrutar, y Diego le recordó lo peligroso que podía ser quedarse solo en una casa vieja después de un incendio. Orlando dejó que sus palabras le atravesaran como un ruido lejano y se concentró en el ritmo de la carretera bajo el coche. Al llegar a casa, bajó antes de que alguien abriera su puerta, moviéndose más despacio pero con una firmeza deliberada. Lucía empezó a recoger algo de su ropa y pertenencias, y Diego lo tomó como señal para revisar otra vez las cerraduras, murmurando sobre la seguridad. Orlando los observó en silencio, memorizando cada movimiento. No había rabia en su expresión, solo una comprensión aguda y callada. Comprendió que no era un accidente de las circunstancias, sino un desmantelamiento cuidadoso de su vida, una decisión tomada mucho antes de que él supiera que existía. Iría con ellos, no por obediencia, sino para aprender hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. En su silencio empezó a tomar forma un plan, no de venganza, sino de necesidad. Sabía que tenía que proteger lo que quedaba de la memoria de Marisol y de su propia dignidad antes de que ambas le fueran arrebatadas por completo. El día de la mudanza llegó sin ceremonia.
El cielo lavado de un blanco opaco sin rastro de sol ni sombras, Orlando se sentó en silencio junto a la ventana mientras sus hijos cargaban cajas. Por la casa, con pasos rápidos y eficientes y voces bajas y prácticas, era el sonido de quienes ejecutan una tarea que desean terminar, no una despedida de algo sagrado. Lucía se movía por las habitaciones como organizadora más que como hija, decidiendo qué valía la pena conservar, qué descartar y qué se vería respetable en el nuevo lugar. Diego se ocupó del trabajo físico, levantando cajas con la energía forzada de quien intenta demostrar su utilidad. Nicolás firmó papeles, hizo llamadas y se mantuvo cerca de la puerta, siempre con una distancia profesional. Orlando los miró sin hablar, dejando que sus acciones le dijeran todo lo que las palabras no podían. El hogar que había construido, las paredes que habían sostenido la risa de sus hijos y el zumbido tranquilo de la voz de su esposa, ahora se sentían despojados de significado. Incluso el manzano del exterior parecía inclinarse de otro modo, con ramas cargadas de fruto que nadie recogería. Cuando todo estuvo embalado, Lucía se colocó junto a la puerta y le preguntó si estaba listo. Con un tono suave pero distante. Orlando asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque resistirse solo reforzaría su convicción de que él se había vuelto incapaz. Dio una última mirada al salón, el sillón gastado junto a la ventana, el reloj que aún marcaba demasiado alto, la foto desvaída de Marisol en la repisa, y los memorizó como quien guarda los detalles de un sueño antes de despertar. Luego salió, respirando el aire del patio. Por lo que sabía podía ser la última vez. El olor a tierra y manzana se mezclaba con los rastros de humo aún persistentes cerca de la puerta lateral. Lo sintió como un moretón que no sanaría, pero que le recordaría lo ocurrido. El trayecto hacia las acacias fue silencioso. Lucía habló a ratos, enumerando las comodidades del nuevo entorno, pero sus palabras flotaban en el coche como un guión. Diego conducía con la mirada fija en la carretera y las manos apretadas al volante. Nicolás iba detrás. En su propio coche, con las cajas de ropa y la foto enmarcada de Marisol que Lucía había decidido que debía llevar. Orlando miró por la ventanilla mientras las calles conocidas quedaban atrás. Cuanto más avanzaban, más sentía el peso de la pérdida apretarle el pecho, no solo la de la casa, sino la de todo lo que representaba, el trabajo, el cuidado, la vida compartida que lo había formado. Y bajo ese dolor surgía otra cosa, una calma fría y deliberada. De años de construir había aprendido que la estabilidad nace de la paciencia. La madera no se dobla de inmediato, cede cuando la presión se aplica con precisión. Esperaría su momento, como siempre, y cuando llegara actuaría. La acacia se veía igual que antes, quieta, limpia, un lugar construido para disimular su vacío con comodidad. El personal los recibió con una cortesía repetida, sonrisas ensayadas para parecer sinceras. Orlando caminó a su lado, escuchando explicaciones y absorbiendo poco. La habitación asignada era sencilla, pintada de amarillo pálido, con una ventana al jardín, la cama tendida con sábanas crujientes, la cómoda ya dispuesta con sus pocas cosas. La foto de Marisol quedó en la mesita junto al pastillero. Allí parecía más pequeña, como si hasta la memoria encogiera. Lucía se movió con rapidez, ordenando, revisando cajones, hablando con una enfermera sobre medicación. Diego se quedó en la puerta, impaciente por irse. Nicolás asentía con educación, la incomodidad visible en su postura. Cuando terminaron, le dijeron que volverían por la tarde tras hacer unos recados. Orlando volvió a asentir, percibió el alivio de su partida, ese suspiro de quien ha cumplido una tarea difícil. Al irse, el silencio regresó más hondo. Se sentó al borde de la cama y miró la foto de Marisol, sus ojos tranquilos e inmutables. Pensó en cómo habría afrontado ella ese momento, con dignidad, con gracia, pero sin rendirse. Las paredes se cerraban, el aire olía a desinfectante. Fuera, el jardín aparecía en orden perfecto. Flores recortadas, bancos alineados, era una prisión hermosa. Permaneció mucho tiempo escuchando los sonidos del pasillo, el arrastre de pantuflas, el zumbido lejano de una televisión, la voz baja de una enfermera. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana y vio cómo las luces del jardín se apagaban una a una. El aire llevaba olor a hierba regada y el susurro leve de las hojas. Su mente volvió al fuego, al olor del acelerante, al temblor de las manos de Diego aquella mañana. Ya no tenía dudas, la verdad era simple, cortante y definitiva. Sus hijos habían destruido su hogar, no por rabia, sino por codicia disfrazada de cuidado. Cambiaron amor por conveniencia y confianza por posesión, y ahora lo habían dejado allí,
apartado, donde ya no estorbara, pero no entendieron que la edad no le había arrebatado lo que más valoraba, la claridad. Sentado en la penumbra de su cuarto, sintiendo el ritmo pausado de su corazón, se prometió en silencio que llegarían a saber lo que habían hecho, no con rabia ni estruendo, sino con la precisión callada de un hombre que todavía sabe construir y desmontar. Cuando llega el momento, los días empezaron a plegarse unos sobre otros en las acacias, iguales entre sí, moldeados por la repetición y la observación tranquila. Orlando se levantaba a la misma hora, se aseaba con cuidado, se vestía con la paciencia de décadas y se sentaba junto a la ventana a ver la luz derramarse sobre el jardín. El aire estaba limpio, casi demasiado, sin rastro del mundo exterior. Todo seguía horarios, las enfermeras con sus carros, los residentes en la sala común, la música suave a horas fijas. Era un lugar diseñado para mantener la vida contenida, medida y previsible. Para otros, esa previsibilidad era consuelo. Para Orlando, otra forma de encierro. No odiaba el silencio, odiaba lo que había desplazado: el zumbido de sus herramientas, el crujido de su casa, el canto del manzano en el viento. Ahora el silencio parecía fabricado, pesado con esa paz que llega cuando la gente deja de esperar cambios. Cada mañana recibía llamadas breves y alegres de Lucía, perfectamente cronometradas entre sus recados y reuniones. Su voz llevaba ritmo de deber, no de afecto. Preguntaba si estaba cómodo, si le gustaba la comida, si las enfermeras eran amables. Él respondía con cortesía calma, sin darle más de lo necesario. Le hablaba como se habla a un objeto frágil que no debe caerse pero ya no sirve. Diego casi no llamaba y, cuando lo hacía, su voz sonaba lejana y distraída, llena de disculpas demasiado ensayadas para significar algo. Nicolás visitaba a veces con papeles y novedades del seguro, siempre correcto, siempre incómodo. Orlando no lo interrogaba, pero veía la culpa en su postura, en las manos inquietas cuando el silencio llenaba la habitación. Estaba claro que Nicolás obedecía la voluntad de Lucía, atrapado en la sumisión silenciosa que definía su matrimonio. Cuanto más pasaban los días, más comprendía Orlando que no lo habían puesto allí por su comodidad, sino para sacarlo de la historia de su propia vida. Su casa, su tierra, sus pertenencias, todo lo que había construido, estaba ya en manos de sus hijos, que probablemente hablaban de él en pasado. Lejos de quebrarlo, esa certeza le dio enfoque. Se movía en silencio por los pasillos, aparentando calma y aceptación, pero su mente no se detenía. Empezó a escuchar las charlas de las enfermeras, al personal administrativo cerca de recepción, los detalles pequeños que otros ignoraban. Supo que Lucía visitaba con frecuencia a la directora, preguntando por contratos de residencia y transferencias de propiedad, asuntos que intentaba mantener en privado. Oyó que habían visto a Diego discutiendo por teléfono en el estacionamiento, con la voz tensa de frustración y promesas ruidosas, fragmentos pequeños que formaban un patrón claro. No lo cuidaban, lo gestionaban. Por las noches, cuando las luces del jardín se atenuaban y los demás se retiraban, Orlando se sentaba junto a la ventana y escribía. Encontró una libreta entre sus cosas, seguramente pasada por alto por Lucía. La tapa gastada y las páginas amarillentas eran perfectas para pensamientos que necesitaban resguardo. Cada noche anotaba lo observado: visitas, llamadas, gestos que delataban intención. Escribió sobre la casa, el incendio, el olor a combustible, no porque esperara justicia, sino porque debía preservar la verdad en un lugar seguro. Escribía como un artesano traza planos, cada palabra medida, cada frase puesta con propósito. El acto mismo se convirtió en su rebelión silenciosa. Una tarde, mientras estaba sentado en el patio, oyó a dos empleados comentar cómo Lucía había arreglado que los asuntos de propiedad se tramitaran más rápido. Mencionaban firmas, reuniones bancarias y transferencias. Orlando escuchó sin moverse, con la vista fija en el pequeño estanque del centro del patio. No sintió sorpresa, solo confirmación. Sus hijos no esperaban que se adaptara a su nueva vida, se aseguraban de que no quedara nada a lo que pudiera regresar. Sin embargo, permaneció sereno, dócil por fuera, exacto por dentro. Había aprendido hacía mucho que las estructuras fuertes se derrumban cuando la presión se aplica desde dentro, no desde fuera. No los enfrentaría todavía, esperaría, y cuando llegara el momento, se aseguraría de que la verdad permaneciera en pie donde se habían construido las mentiras. Esa noche, cuando las enfermeras hicieron su ronda final y los pasillos quedaron en silencio, Orlando abrió de nuevo su cuaderno. La última línea que escribió no trataba de lo que le habían quitado,
sino de lo que aún permanecía, bajo la luz fluorescente. Su letra era lenta pero firme. Escribió que nadie puede borrar realmente la memoria de un constructor, porque todo lo que ha hecho, incluso destruido, deja su huella detrás. Cerró el cuaderno y lo colocó junto a la fotografía de Marisol, su rostro sereno y sabio en la penumbra. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles del jardín, y por primera vez desde que llegó, Orlando se permitió una sonrisa leve y constante. La paciencia que había edificado su vida ahora moldeaba su determinación. No sería olvidado, volvería a construir, no con madera, sino con verdad. Las semanas pasaron en el ritmo medido de la residencia, los mismos sonidos repitiéndose cada mañana y cada noche hasta que el tiempo pareció perder sus bordes. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, la mente de Orlando permanecía aguda y viva, trabajando en silencio como un motor bajo capas de quietud. Se había adaptado por fuera, integrándose a la rutina de las acacias, pero por dentro había comenzado a construir algo deliberado, una estructura invisible de comprensión y estrategia silenciosa. Las enfermeras lo consideraban tranquilo, los otros residentes amable y cortés, pero ninguno veía la precisión con que observaba todo. Anotaba quién entregaba el correo, quién registraba las visitas, quién atendía los teléfonos en la recepción. Cada pequeño detalle se convertía en parte de un plan que no nacía de la venganza, sino de la simple necesidad de la verdad. Sabía que el mundo rara vez castigaba la codicia, pero también que las grietas más pequeñas podían derribar los muros más altos cuando se golpeaban en el punto exacto. Cada pocos días, Nicolás lo visitaba, siempre educado, siempre cansado, trayendo más documentos para que Lucía firmara o revisara. Orlando lo recibía con cortesía silenciosa, ofreciéndole té que nunca bebía, y durante esas visitas lo observaba atentamente. La incomodidad de Nicolás se había transformado en culpa, una culpa que ya no podía ocultarse tras la compostura. Las manos le temblaban levemente cada vez que se ajustaba las gafas, y los ojos se le desviaban cada vez que Orlando mencionaba la casa. Algo dentro de él se estaba quebrando, y Orlando lo veía con claridad. No lo enfrentó, porque hacerlo solo lo hundiría más en el silencio. En cambio, dejó que el peso de la verdad no dicha llenara el espacio entre ambos hasta que Nicolás no pudiera soportarlo. Cada visita lo dejaba más inquieto, y cada partida hacía a Orlando más seguro de que la verdad acabaría saliendo por las grietas de la conciencia de otro hombre. Las llamadas de Lucía seguían siendo frecuentes, cada una más corta que la anterior. Su tono seco y controlado hablaba del progreso del reclamo del seguro, de lo complicado del papeleo y de cómo todo se estaba resolviendo finalmente a su favor. Orlando escuchaba sus respuestas suaves y sin provocación. Quería que ella pensara que había aceptado su nueva vida, que su plan había triunfado. Comprendía a personas como ella. Su seguridad dependía de la ilusión de que sus mentiras no habían sido cuestionadas. Alimentó esa ilusión con cuidado, dejándola creer que había ganado. Diego, en cambio, había desaparecido en el silencio. El hijo altivo que siempre llenaba las habitaciones con ruido y planes se había vuelto una sombra distante, rara vez visitando, nunca llamando. Orlando imaginaba que la culpa lo había devorado o que había comenzado a comprender lo que su hermana había hecho. De cualquier forma, el silencio era una confesión. Por las noches, Orlando escribía menos y observaba más. Empezó a hablar con uno de los celadores, un joven tranquilo llamado Mateo, que trabajaba el turno nocturno y lo trataba con un respeto inusual. En conversaciones serenas, Orlando descubrió cómo la residencia registraba sus datos, cómo se anotaban las visitas y se controlaban las llamadas. Mateo, al percibir algo honesto en su actitud, comenzó a ayudarlo en pequeñas cosas, obteniendo información sin preguntas, compartiendo noticias que otros ignoraban. Fue Mateo quien le dijo que Lucía había estado allí 2 veces esa semana sin visitarlo, reuniéndose con la directora en una oficina cerrada durante casi 1 hora cada vez. Orlando le dio las gracias y no añadió nada más. Aunque sus pensamientos se volvieron más pesados, entendió que Lucía estaba asegurando lo que siempre había querido, el control total de su patrimonio. Sus cuentas, la última prueba tangible de su vida de trabajo, apretaba su dominio sobre lo que había robado, sin saber que él ya había empezado a aflojar los clavos bajo su base. El punto de inflexión llegó en silencio una tarde cuando Nicolás apareció solo, pálido y demacrado, sin carpeta esta vez. Parecía no haber dormido, los ojos enrojecidos, la compostura rota. Se sentó frente a Orlando e intentó hablar, pero las palabras no le salieron al principio. Orlando esperó con paciencia. Su
Silencio más pesado que cualquier acusación. Al fin, Nicolás susurró que no podía soportar más las mentiras, que el incendio no había sido un accidente, que Lucía y Diego lo habían planeado juntos para forzar el cobro del seguro antes de que la casa fuera condenada por reparaciones. Orlando escuchó sin sorpresa, solo con una tristeza profunda y estable. Una cosa era sospecharlo, otra oírlo en voz alta. No pidió detalles, ya los conocía, pero la confirmación se sintió como la última pieza de una estructura encajando en su lugar. Nicolás lloró en silencio, su voz rota mientras decía que no había sabido que llegaría tan lejos, que intentó detenerlos, pero Lucía lo amenazó con revelar sus errores financieros si no cooperaba. Orlando no dijo nada durante un largo rato, mirando por la ventana donde la luz tocaba las hojas de los árboles del jardín. Cuando al fin habló, sus palabras fueron calmadas, medidas y absolutas en su simplicidad. Le dijo que la verdad siempre regresa, sin importar cuántos muros se levanten para esconderla. Esa noche, cuando la enfermera fue a revisarlo, Orlando parecía el mismo de siempre, tranquilo, con el cuaderno cerrado y el rostro impenetrable, pero bajo esa quietud algo había cambiado. Ya tenía confirmación, no solo de la traición, sino de la intención, y cuando un constructor conoce la línea exacta de falla, ya no necesita adivinar dónde golpear, no gritaría ni rogaría, esperaría, como la madera espera antes de partirse bajo la presión de una mano precisa. Sus hijos creían haber enterrado el pasado bajo cenizas y papeles, pero Orlando sabía que lo construido sobre el engaño puede desmontarse con la verdad. Tenía tiempo, y el tiempo bastaba. Desde ese día, la calma de Orlando se volvió más profunda, tan inmóvil que quienes lo rodeaban la confundieron con rendición. Sin embargo, bajo esa superficie silenciosa, su mente se movía con la precisión de un artesano trazando un diseño invisible. Había construido muchas cosas en su vida, casas, cobertizos, cercas, escaleras, pero lo que edificaba ahora era algo mucho menos visible, aunque igual de deliberado. Ya no necesitaba preguntarse qué había ocurrido. La confesión de Nicolás había dado forma a lo que antes era solo sospecha. Lo que quedaba era actuar, aunque no con ira ni prisa. La paciencia de Orlando siempre había sido su herramienta más afilada. El mundo en las acacias continuaba con su ritmo suave, las enfermeras con sonrisas fijas, los residentes repitiendo las mismas historias cada mañana. El olor leve de desinfectante mezclado con el de las flores del patio, él se volvió parte de ese ritmo en apariencia, mientras debajo cada pensamiento apuntaba a un solo propósito: asegurarse de que la verdad encontrara su camino de regreso a la luz. Comenzó con cosas pequeñas, silenciosas, invisibles para quienes no miraban con atención. Pasó más tiempo con Mateo, el celador que sin saberlo se había convertido en su aliado. Orlando nunca le contó todo, no hacía falta, pero le hacía preguntas discretas sobre cómo se manejaba el correo y los registros de visitas, quién firmaba y cuándo, cómo se almacenaba la información de los residentes. Mateo, sin percibir más que la curiosidad de un anciano inteligente, respondía sin reservas. A través de él, Orlando aprendió los nombres del personal administrativo, el horario de la directora y el sistema de documentación que mantenía las acacias funcionando sin fallos. Supo que Lucía había usado la red de la residencia para enviar formularios de autorización y copias firmadas de sus documentos a las aseguradoras. Descubrió que había almacenado archivos digitales a su nombre para gestionar fondos en su representación, y comprendió que su arrogancia la había vuelto descuidada. Sus rastros de firma eran claros y rastreables. Se había atado a sí misma al crimen que creía enterrado. Cada noche, cuando los pasillos quedaban en silencio y las enfermeras terminaban su ronda, Orlando abría su cuaderno y escribía con precisión lenta y ordenada. Ya no registraba emociones, sino pruebas. Anotaba horas, fechas, nombres y las conversaciones que Nicolás le había contado. Incluía detalles sobre el incendio, sobre el olor a combustible, sobre las visitas de Lucía y la ausencia de Diego. Escribía sobre las reuniones privadas de seguros, las declaraciones falsas hechas en su nombre y cómo sus visitas se volvían más breves cuando todo lo que deseaba estaba casi completado. Cada página era un registro, no del dolor, sino de la evidencia. Sabía cuán frágil podía volverse la memoria con el tiempo, y confiaba más en el papel que en el recuerdo. Su escritura era constante y sin apuro, cada palabra una viga silenciosa en la estructura que estaba construyendo. Nicolás siguió visitándolo en secreto, cada vez más pálido, cargado de culpa,
pero atraído por algo parecido al arrepentimiento, Orlando lo trataba con amabilidad medida, nunca con enojo, le pedía pequeñas cosas, una fotocopia, un formulario, el contacto de un inspector que conocía de antaño. Nicolás obedecía sin dudar. A través de él, Orlando contactó con un investigador retirado que había trabajado en inspecciones de seguridad de edificios. Un hombre llamado Ricardo, a quien había conocido décadas atrás. A aquel hombre le debía un favor. Orlando había construido su casa tiempo atrás y se negó a cobrar cuando la esposa de Ricardo enfermó. Ahora, en silencio, ese viejo acto de bondad regresaba como un eco. Ricardo aceptó revisar el informe del incendio y reexaminar los archivos del caso de forma extraoficial. En una semana confirmó lo que Orlando ya sabía: el informe había sido alterado, la evidencia de acelerante fue eliminada del documento oficial, y el caso cerrado como fallo eléctrico. Ricardo no preguntó por qué Orlando buscaba la verdad ni hasta dónde llegaba la traición, solo dijo que guardaría los hallazgos por si alguna vez era necesario sacarlos a la luz. Orlando le dio las gracias a su manera tranquila y siguió como si nada hubiera cambiado. Aún caminaba por el jardín cada mañana, aún saludaba con cortesía al personal, aún respondía a las llamadas de Lucía con serenidad, pero ahora su silencio tenía peso. Ya no era la quietud de la resignación, sino del diseño. Lucía, ajena, continuaba su vida de orden e imagen, sin darse cuenta de que su padre había empezado a reconstruir algo mucho más fuerte que la casa que ella destruyó: su credibilidad, su registro, su verdad. Diego permanecía oculto, evitando visitas, lo cual a Orlando le venía bien. La cobardía suele revelarse sin intervención. Una tarde, Nicolás volvió con un sobre pequeño. Dentro había copias de los documentos de transferencia del seguro con la firma falsificada de Lucía y una autorización que afirmaba falsamente que Orlando le había cedido el control total de sus bienes. Para su gestión, Nicolás se los entregó sin decir nada, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Orlando guardó el sobre con cuidado en su cuaderno y le dio una palmada en el hombro. No sintió triunfo, solo una calma completa. La estructura estaba casi terminada, la verdad ya no estaba dispersa, sino completa. Sabía que el tiempo mismo se encargaría de hacer el resto. Solo quedaba dejar que el peso de sus actos colapsara bajo su propio diseño. Esa noche, mucho después de que todos durmieran, Orlando se sentó en su silla y miró por el cristal hacia el jardín oscuro. El viento movía suavemente los árboles, haciendo que las hojas sonaran como en su hogar. A lo lejos, el trueno rodaba despacio, como un tambor paciente. Pensó en Marisol y en cómo ella siempre creyó que la vida, con el tiempo, equilibraba todas las cuentas. Él lo creía ahora más que nunca. Cuando finalmente cerró los ojos, su rostro estaba sereno, su respiración pareja. El trabajo estaba hecho, la verdad tenía forma, y pronto esa forma se alzaría donde la mentira había caído. Los días siguientes trajeron una quietud extraña, una calma frágil antes de la tormenta que Orlando sabía que se acercaba. En la superficie, todo parecía igual. Las enfermeras seguían sus rondas con sonrisas ensayadas, los residentes jugaban lentas partidas de cartas en el patio, y el sol salía y se ponía sin espectáculo, pero bajo esa calma, líneas invisibles empezaban a moverse. Orlando había construido su vida bajo el principio de que toda estructura, por fuerte que parezca, oculta una debilidad. Solo hay que encontrar la junta donde la presión se une con el descuido, y todo cede con un toque. El mundo de Lucía parecía medido, pulido e invencible, pero ahora veía las grietas expandiéndose bajo su superficie. Todo comenzó con una llamada de Ricardo, el investigador retirado, que le contó que había enviado anónimamente copias del informe alterado del incendio al equipo de auditoría interna de la aseguradora. En pocos días comenzaron indagaciones discretas, corteses pero insistentes. El tipo que anuncia que algo está por moverse. Orlando no hizo nada por acelerar el proceso, simplemente esperó, dejando que la verdad siguiera las líneas que siempre había estado destinada a recorrer. Lucía, sin embargo, empezó a sentir que algo cambiaba. Sus llamadas se volvieron más breves, su tono más agudo, como si la irritación hubiera sustituido su habitual control. Hacía preguntas que revelaban más de lo que pretendía: si alguien lo había visitado, si había hablado con alguien inusual, si se sentía bien. Orlando escuchaba y reconocía en su voz el sonido del miedo colándose, leve pero inconfundible. Era el mismo sonido que hace la madera antes de quebrarse bajo demasiado peso. Respondió con la misma calma indiferente, diciéndole todo lo que quería oír y nada de lo que necesitaba saber. Su inquietud crecía, y él podía sentirla incluso a través del teléfono.
Cada conversación terminaba más rápido que la anterior, sus palabras tensas, como si tuviera prisa por alejarse de la verdad que empezaba a perseguirla. Una semana después, Nicolás volvió, con el rostro vacío pero aliviado, contó a Orlando que Lucía había recibido una visita inesperada de los investigadores del seguro, quienes preguntaban por las inconsistencias en su reclamación, llevaban copias de documentos que ella creía destruidos, papeles con su firma falsificada y las secciones faltantes del informe que había alterado. Orlando escuchó en silencio, con la mirada fija en el leve movimiento de una cortina meciéndose con la brisa. Nicolás dijo que ella lo había negado todo, asegurando que su padre había aprobado cada acción, que ya era demasiado mayor para recordar con claridad, que el incendio había sido accidental, pero los investigadores no se mostraron convencidos, tenían copias de registros de comunicación, marcas de tiempo y firmas digitales. Su propia eficiencia la había traicionado, había construido su engaño con tanta perfección que, en su afán de control, documentó cada paso de su crimen. Las noticias avanzaban despacio pero con certeza. Pocos días después llegó una carta a las Acacias, oficial e impersonal, dirigida a Orlando, era de la aseguradora, informándole que la investigación se reabría por discrepancias y posible fraude. Solicitaban su cooperación y testimonio. Orlando leyó la carta 2 veces, la dobló con cuidado y la guardó dentro de su cuaderno junto a las pruebas que Nicolás le había entregado. No se apresuró a responder, no tenía intención de hablar hasta que llegara el momento justo. Sabía que el silencio podía hablar más alto que cualquier explicación si se usaba en el instante adecuado. En su lugar, siguió con su rutina diaria, tan sereno y distante como siempre, pero por dentro sus pensamientos eran firmes y claros. La rueda de la justicia había comenzado a girar, no con ruido ni con ira, sino con una inevitabilidad silenciosa. El pánico de Lucía pronto se hizo imposible de ocultar, dejó de llamar durante varios días y, cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba frágil y la defensiva, hablaba demasiado rápido, con palabras entrecortadas y afiladas, acusaba a otros de entrometerse, se quejaba de la incompetencia de la compañía de seguros y colgaba antes de que Orlando pudiera responder. Casi podía verla caminando nerviosa por su costosa cocina, buscando excusas, sintiendo como el control se le escapaba con cada día. Imaginaba a Diego atrapado en los bordes de su derrumbe, demasiado débil para defenderla y demasiado cobarde para enfrentar lo que habían hecho. Nicolás seguía visitándolo, más callado ahora, roto pero aliviado, como si la confesión le hubiera dado un descanso doloroso. Orlando lo trataba no como cómplice, sino como a un hombre que había perdido el rumbo y encontró su conciencia demasiado tarde. Semanas después, llegó la llamada final, no de Lucía, sino de Ricardo. La aseguradora había presentado cargos formales por fraude y destrucción de propiedad. Los investigadores habían descubierto pruebas que vinculaban directamente a Lucía con los documentos falsos y el informe alterado del incendio. El nombre de Diego también aparecía, aunque con menor relevancia, como alguien que asistió bajo dirección. Nicolás cooperaba plenamente. La voz de Ricardo era tranquila, casi reverente, como si entendiera que la justicia se desplegaba exactamente como debía. Orlando le dio las gracias en silencio y colgó. No sintió alegría ni satisfacción, solo una paz inmensa y profunda. No había levantado la voz ni buscado venganza, solo había dejado que la verdad respirara de nuevo después de haber sido enterrada bajo cenizas. Esa noche, Orlando se sentó junto a la ventana y observó cómo la luz se desvanecía sobre el jardín. El aire era fresco, la brisa constante. A lo lejos, el trueno resonaba suavemente, con el mismo compás que llenaba las noches de su juventud. Pensó en Marisol y en cómo ella siempre decía que la verdad, como una semilla, crece incluso en la oscuridad, puede tardar, puede abrirse paso entre la piedra, pero nunca muere. Lo comprendió ahora más que nunca. La tormenta afuera era silenciosa, paciente y absoluta, igual que su justicia. Las noticias de la caída de Lucía y Diego no llegaron con drama, sino con la lenta certeza de una verdad que había esperado demasiado para ser reconocida. El primer informe apareció discretamente en el periódico local. 2 hermanos investigados por fraude de seguros y destrucción de propiedad, hijos de un respetado constructor jubilado. El artículo era pequeño, colocado cerca del final, pero la historia tenía peso. La gente del pueblo recordaba a Orlando, recordaba las casas que había construido, el cuidado con que trabajaba cada pieza de madera, la amabilidad con que trataba a clientes y vecinos. Su simpatía surgió de forma natural, silenciosa pero sincera. Quienes antes hablaban de Lucía con admiración ahora lo hacían con incredulidad.
murmurando que la ambición le había devorado el corazón. El nombre de Diego seguía al suyo en cada mención, su papel menor, su culpa mayor. La cooperación de Nicolás lo salvó del castigo legal, pero no de la vergüenza. Lo confesó todo a las autoridades y se retiró al silencio. En las acacias, los susurros de la historia llegaron incluso a las enfermeras, transmitidos en conversaciones discretas y periódicos doblados en las salas comunes. Orlando escuchaba fragmentos mientras se sentaba junto a la ventana del jardín, no por orgullo, sino por certeza. No necesitaba los titulares para saber lo que ocurría, ya lo sentía en los tonos cambiantes de las voces que antes lo habían menospreciado. El personal lo miraba de otra manera ahora, no como a un anciano frágil apartado del camino, sino como a alguien cuya quietud escondía fuerza. Mateo, el celador, lo trataba con respeto silencioso, asegurándose de que su té siempre estuviera caliente, hablándole con suavidad, casi con reverencia. Orlando nunca habló del caso, nunca explicó, nunca reclamó victoria, se mantenía con la misma dignidad tranquila de siempre. Su calma completa y constante. El ruido de la justicia resonaba lejos, pero dentro de él solo había paz. El mundo de Lucía, tan cuidadosamente construido, comenzó a desmoronarse pieza por pieza. Los círculos sociales a los que había tardado años en entrar cerraron sus puertas en silencio, sus sonrisas corteses se volvieron evasivas, sus amigos se apartaron primero por compasión, luego por miedo a la asociación, las juntas de caridad, los comités del club, las invitaciones, todo desapareció en semanas. Su nombre, antes pronunciado con envidia, se convirtió en advertencia. La vida de Diego se derrumbó más rápido, las deudas que había ocultado salieron a la luz, sus socios lo abandonaron, y la falsa confianza que lo había sostenido durante años se desvaneció. Dejó de contestar llamadas, dejó de mostrarse en público, refugiándose en el mismo silencio al que una vez había condenado a su padre. Nicolás pidió la separación de Lucía, con la conciencia rota pero su nombre limpiándose poco a poco. La casa que ella había llenado de muebles costosos y encanto forzado se vació cada día más. El mundo que había construido sobre apariencias y herencias se deshizo, no por venganza, sino por exposición. Orlando no vio nada de eso directamente, se enteraba por breves actualizaciones de Ricardo o menciones del personal, pero nunca pedía más. No deseaba ver a sus hijos destruidos, solo revelados. No había alegría en su sufrimiento, solo la verdad triste de que ellos mismos habían elegido ese final. Pensaba a menudo en Marisol y en cómo ella habría lamentado ver cómo el amor se degradó en codicia. Visitaba la pequeña capilla de las acacias y se sentaba en el último banco, no para rezar por justicia, porque la justicia ya había llegado, sino para rezar por comprensión, por la paz que debe seguir a la verdad si ha de significar algo. Las velas titilaban suavemente, su luz temblando como el pulso del perdón. Orlando permaneció allí mucho tiempo después de que los demás se marcharan, respirando despacio, dejando que el silencio lo llenara. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por su ventana con una suavidad que no sentía hacía años. El jardín afuera brillaba con rocío y el sonido de risas lejanas flotaba por el patio. Por primera vez desde la muerte de Marisol, el silencio a su alrededor se sintió vivo en lugar de vacío. Comprendió que, aunque la casa se había incendiado y el pasado se había llenado de cicatrices, nada esencial se había perdido realmente. Lo que importaba, su integridad, su amor por su esposa, la verdad de lo que había construido, seguía intacto. Se pueden destruir la madera y la piedra, pero no se puede deshacer lo que fue creado con honestidad. Esa tarde, Orlando caminó lentamente por el jardín, las manos entrelazadas tras la espalda, el sol tibio sobre los hombros. Se detuvo junto a un pequeño árbol al fondo, joven y delgado, cuyas ramas sostenían apenas unas flores tempranas. Permaneció allí largo rato, con los ojos suaves de memoria. En ese silencio, el peso de los años pareció desprenderse de él, reemplazado por algo más ligero, quizás aceptación, o la calma simple que llega cuando el corazón ha terminado su tarea. Pensó nuevamente en el manzano que una vez estuvo en su patio, cómo había dado fruto cada temporada, cómo había permanecido fiel hasta el final. Sonrió levemente, comprendiendo que incluso en la pérdida las raíces permanecen, profundas, invisibles e irrompibles, como el amor mismo. El tiempo pasó en calma después de la tormenta, acomodándose en un ritmo que ya no medía la pérdida, sino la resistencia. Los meses se transformaron en un año, y la vida en las acacias transcurrió en repetición apacible.
Las estaciones cambiaban con delicada precisión, el olor de azahar en primavera, el largo silencio dorado de las tardes de verano, la lenta caída de las hojas en otoño. Orlando se volvió más delgado, sus pasos más pausados, pero aún había una fuerza serena en su manera de moverse. El personal llegó a verlo no como paciente, sino como parte del cimiento del lugar. El corazón silencioso alrededor del cual giraba su pequeño mundo. Nunca exigía, nunca se quejaba, nunca hablaba del pasado salvo que se lo pidieran. Sin embargo, cuando llegaban nuevos residentes asustados o inseguros, a menudo encontraban consuelo sentándose junto a él en el patio, escuchando el tono tranquilo de su voz mientras hablaba sobre la importancia de construir algo honesto, algo que perdure incluso cuando la gente olvida tu nombre. Sus palabras no contenían amargura, solo verdad, moldeada por años de trabajo, pérdida y comprensión. Hacía mucho que había dejado de esperar llamadas de sus hijos. El juicio de Lucía había terminado en silencio, sin espectáculo, su condena suavizada por el privilegio pero no borrada. Vivía lejos ahora, apartada de los círculos que antes adoraba, su nombre pronunciado rara vez y sin orgullo. Las deudas de Diego lo habían dispersado, y nadie sabía con certeza dónde estaba. Nicolás, humillado y cansado, le había escrito una sola vez una breve carta pidiendo perdón. Orlando respondió con unas pocas líneas, sin condenar ni absolver, solo pidiéndole que viviera de otro modo, que eligiera la verdad incluso cuando fuera más difícil que el silencio. No hubo más cartas después, y él se sintió en paz con ese pequeño intercambio. Creía que el perdón no era un acto de misericordia hacia otros, sino una manera de liberar el propio corazón de un peso demasiado grande. Cada mañana aún se levantaba temprano, mucho antes que los demás residentes. Las enfermeras solían encontrarlo sentado junto a la ventana con una taza de café enfriándose a su lado, el cuaderno siempre al alcance. Se había convertido en algo más que un registro, era un puente entre lo que había sido y lo que quedaba. Sus páginas estaban llenas de la escritura cuidadosa de un hombre que había reconstruido su paz una frase a la vez. Algunas entradas eran listas de pequeños detalles, fechas, nombres, observaciones, pero otras eran reflexiones silenciosas sobre la vida misma. Escribía sobre Marisol a menudo, no como recuerdo, sino como presencia, describiendo cómo aún la sentía cerca cuando el viento atravesaba el jardín o cuando los primeros rayos de la mañana tocaban el suelo. Creía que ella nunca se había ido realmente, que su amor simplemente había cambiado de forma, volviéndose parte del mundo que lo rodeaba. El manzano de su antiguo hogar existía ahora solo en esas páginas, dibujado en palabras que lo hacían vivir otra vez. A veces lo imaginaba erguido en otro patio, quizá nacido de una semilla llevada por el viento o por un ave, con las ramas nuevamente cargadas de fruto. Ese pensamiento lo reconfortaba, la idea de que nada construido con cuidado desaparece del todo, solo cambia de forma. Había llegado a ver su vida como una larga construcción, no de muros y techos, sino de decisiones, de resistencia, de fe en los actos pequeños y constantes. Había construido amor con Marisol, paciencia con sus hijos y, al final, paz dentro de sí mismo. Esa paz, sabía, era su creación final, la que ningún fuego podría destruir. En su 79º cumpleaños, las enfermeras se reunieron silenciosamente alrededor de su mesa con un pequeño pastel y velas. Mateo, ahora encargado del turno nocturno, colocó la vieja fotografía de Marisol junto al plato y sonrió. Orlando la miró largo rato, luego alzó la vista hacia el jardín más allá de la ventana. El sol se estaba poniendo, derramando luz dorada sobre los árboles, y por un instante el aire pareció brillar. Sintió el calor en las manos, el peso de los años suavizándose a su alrededor, y supo que todo lo que había necesitado hacer ya estaba hecho. La verdad había vuelto a la luz, su corazón había saldado sus deudas y el silencio dentro de él ya no estaba vacío, sino lleno. Esa noche, mucho después de que los demás se durmieran, Orlando permaneció despierto, observando cómo la luna trazaba su camino por el cielo. El mundo estaba quieto, salvo por el sonido distante de las hojas moviéndose con el viento. Pensó en Marisol, en su hogar, en la vida que había cerrado su círculo. No pensó en lo perdido, sino en lo que había perdurado, la honestidad de sus manos, la fidelidad del amor y la calma que llega cuando un hombre ha construido su paz final. Cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte, las enfermeras lo encontraron sentado junto a la ventana, el rostro sereno, las manos descansando suavemente sobre el cuaderno. Afuera, en el jardín, un pequeño manzano acababa de empezar a florecer.